Bueno, bienvenidos a Un Café con Iglesias. Gracias por el interés, gracias por participar. Ahí veo muchísimos amigos. Veo algunos viejos militantes, bastante militantes, no quiero usar mal la palabra viejos, pero bastantes militantes ochentosos de Franja Morada, que seguramente atraídos por nuestro invitado de hoy, que no voy a mencionar, porque si no se ofenden. Los que mencionás se ofenden porque no los mencionás bien, y los que no mencionás porque no los mencionás, así que no menciona a nadie. Doy paso directamente a nuestro invitado de hoy, Hernán Lombardi, nada menos, un personaje que ha sido central en la historia argentina del último cuarto de siglo, diría, ¿no? Desde las épocas de fines del siglo pasado, su participación importante en la Alianza. Después fue una de las personas que construyó junto con Mauricio y tantos otros un partido que nació chiquitito, nació hace poco y en muy poco tiempo llegó a la presidencia de la Nación, donde además tuvo una responsabilidad central en todo el sistema de los medios públicos, un aspecto no pequeño, y que puede contar enormes logros. Por ejemplo, uno frustrado, el que le voy a preguntar, seguramente provocándole un ataque al hígado, que es el de la realización de la exposición internacional en Buenos Aires. Algo que en cualquier país normal hubiera sido defendido con uñas y dientes por cualquier gobierno por la oportunidad extraordinaria que creaba para el país. Yo les confieso que me mudé y compré un departamento más o menos por esa zona, esperanzado en el efecto que iba a tener, pero más allá de la broma, realmente una gran oportunidad perdida por el país, de las muchísimas que hemos perdido este último año, y se cierra el aeropuerto de Palomar, otro símbolo de lo que hicimos y de las cosas que estos muchachos rompen. Pero bueno, Hernández además es un amigo con quien mantenemos un diálogo político permanente. Es una persona con una extraordinaria capacidad de análisis político. Lo expresa muy bien, es un personaje histriónico, uno de los comunicadores mejores que tenemos, y un gran narrador de historias. Por ejemplo, la historia del diciembre del 2001 contada por Hernán es desopilante y tan expresiva de los verdaderos poderes que tienen atenazado este país que me siento casi tentado de preguntarlo, aunque sabiendo que no es seguramente de las cosas que prefiero recordar. Bueno, Hernán también yo le agradezco siempre, porque siempre ha tenido una atención particular conmigo, siempre me ha apoyado, defendido, desde las épocas en que era ministro de Cultura de la ciudad hasta ahora, y por lo tanto es un gusto y un honor presentarlo. Adelante, Hernán. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Fernando es un gran amigo, es un luchador increíble. Bueno, les agradezco, veo un montón de caras conocidas, otras que no, pero siempre es lindo, nada, reflexionar un poco, juntarse un sábado en el crepúsculo, pero con la energía de que no es solo analizar, sino también la primera pregunta a veces de la política, el qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Pregunta que puede hacer. Preguntas que se hicieron desde Marco Saguinis hace poco, o Lenin hace mucho, o Alain Badiou, que es un filósofo francés que me gusta a mí. ¿Qué hacer? Pues si no es qué hacer. Si no, es simplemente reflexionar. También hacer sin reflexionar no sirve para nada, pero reflexionar sin hacer tampoco. Y me llevaste, Fernando, ahí para poner. Y te escuché el otro día muy bien, como siempre, ahí peleando en la Cámara de Diputados. Hay que escuchar cada cosa, la verdad que tenés mucho temple y eso es extraordinario. Pero hay una continuidad, yo digo, para ir muy, muy rapidito, para un tema histórico que nos apasiona a todos. La decadencia argentina es incuestionable. Algunos, los que tenemos un corazoncito más radical, la podemos ubicar con el golpe de Irigoyen, el 30,
Otros, los peronistas, dirán, no sé, el 55, otros, no dejemos de decir, el golpe de Estado fascista de 1943, el general, en ese caso claramente Perón, formando parte de un golpe de Estado, siendo vicepresidente de la Nación de un gobierno de facto. Otros dirán, con todo criterio, no, la dictadura militar del 76. Eso yo hago siempre como un juego interno, que cuando alguien ubica el origen de la decadencia, ya más o menos sabe por dónde viene, ¿no? Pero lo más interesante es que nadie discute la decadencia. Acá la Argentina se viene cayendo a pedazos. Los números son tan contundentes. Yo digo, uno podría anunciarlo, pero no vale la pena. No vale la pena. Todos son ustedes gente que conoce, pero lo que nadie discute de ningún lado es esta decadencia tremenda que vivimos. Yo fui protagonista, decía Fernando, mucho, fui presidente del Centro de Ingeniería todavía en el final de la dictadura. Quiero decir que a nosotros nos van a venir a correr estos tipos, gobierno populista con los derechos humanos. Cuando había que pelear por los derechos humanos, nosotros estamos en la calle y Néstor y Cristina hacían la fortuna con la 1050 Santa Cruz. Así que, a ver, esa es la verdad. Pero la verdad, qué sé yo, pero no es para ofenderlos, es para decir la verdad. Uno estábamos reorganizando ingeniería, de Buenos Aires fue el primer centro de estudiantes que se reorganizó en Argentina, bajo la dictadura. Y, ojo, no nos hagamos los héroes. Después de Malvinas todo ya había aflojado, no eran los tiempos más de plomo 76-77. Siempre hay que poner las cosas en su justo término y en su contexto. Pero después la euforia de los 80, algunas desilusiones, erradas o acertadas. Para mí era una gran desilusión con el punto final y la audiencia de vida. Debo reconocer que cuando pasó el tiempo pude comprender mejor lo que le pasaba a Alfonsín en 87, pero viste, un joven, no lo entendí. De hecho, dejé de participar activamente y me dediqué a la actividad privada. Ahí está Fernanda, que nos conocimos en esa época, durante muchos años. Y después volví también, cierto, primero como al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el último año de la Rúa, fue ministro de Cultura, Turismo y Deporte. ¿Por qué hago esta historia? Porque me interesa un punto ahí, hacer un punto, que tiene que ver con la historia y tiene que ver con una coincidencia muy de base que yo siempre tengo con Fernando cuando lo escucho. Más allá de errores y aciertos, la alternativa no populista no le dejaron terminar el gobierno, ni a Alfonsín en el 89, que tuvo que entregar el 9 de julio del 89 al presidente Menem. El mandato terminó el 10 de diciembre y fue un gran dolor para Alfonsín. A De la Rúa, con el golpe de Estado populista del 20 de diciembre de 2001. Después podemos discutir los errores y aciertos. Eso es otra cuestión. Pero hay que ver el trazo grueso, porque si no nos equivocamos. Y si no hubiéramos tenido una férrea voluntad y una conducción, diría, honesta y valiente en los tiempos dramáticos, tampoco lo hubieran dejado terminar a Mauricio Macri el año pasado. Y haber terminado el mandato el 10 de diciembre de 2019, alguien puede decir es un objetivo menor. Bueno, pónganle. Yo creo que es un objetivo mayor y es un objetivo estratégico. Por primera vez el populismo está tomándose su propia medicina. Ahí están, ahí lo tienen. Como dice, ecce homo, helo aquí al hombre, helo aquí a Alberto Fernández. Acá está gobernando, después que un gobierno progresista, insisto, con luces y sombras, con errores y aciertos, terminó su mandato y tengo el honor y el orgullo de haber coordinado la marcha del Sí se puede y de haber hecho el 7 de diciembre de 2019, hace un año, que para nunca fue una despedida, sino una celebración de la convivencia en paz en la Plaza de Mayo. Y que nos vengan a buscar, que nos digan que se les cante el quinoto, que nos vengan a buscar. Pero la reflexión no es inocente. La reflexión tiene algunos saltos. Una buena parte de lo que había acompañado al gobierno de la Alianza en 2001 se dedicaron a partir de la caída del gobierno a destruir ese legado, a destruir
Y muchos del campo democrático se prendieron a destruirlo a De la Rúa y a su gobierno, sin entender que lo que estaban destruyendo era la alternativa, la posibilidad de una alternativa al populismo. Cuando el populismo te ataca, no te está atacando por las cosas malas que hiciste, te está atacando por las buenas. Necesitaban destruirte, de hecho, solamente y ahí permítame también un pequeño homenaje a Mauricio, en la epopeya de construir un partido en poco tiempo, de construir Cambiemos primero y Juntos por el Cambio después, pero del 2001 al 2000 pasaron 15 años de gobierno populista. Y eso fue posible, entre otras cosas, porque se les permitió que destruyeran conceptualmente ese legado, presentarlo como, sí, una persona sin carácter, un tibio, que no sabían a dónde iban, y lo mismo, y por supuesto, entonces, y lo mismo pasa hoy con Mauricio. No hay que equivocarse. Es lógica y razonable la autocrítica. Siempre es buena la autocrítica, pero la autocrítica es en términos de aprendizaje, no es en términos de autoflagelarnos. Acá los que te buscan autoflagelar y no paran de pedirte autocrítica son los que te quieren destruir, no es autocrítica, lo que quieren es demolerte. Quieren demolerte, quieren demolernos, quieren demoler la visión de una alternativa republicana y democrática para la gente. Después que me cuenten lo que se les cante. Mauricio hizo ya una autocrítica bien profunda, puede hacer otra, pero quedarse enganchado, le recomiendo siempre el libro, cuando pienso en esto, el ensayo de Freud, Duelo y Melancolía, donde el duelo es cómo se elabora una falta o una pérdida. La melancolía es la versión patológica de eso. Quedarse en una melancolía eterna. Por favor. Estos tipos son los que construyeron la decadencia argentina. El gobierno nacional le construyó la decadencia argentina. Y ese sector político, que cambie de aliado, que a veces el peronismo tiene mil caras. Se pueden llamar menemistas cuando se les ocurre ser neoliberales, se pueden llamar centristas, autoritarios, ordenancistas, cuando gobierna Duhalde, digámoslo, con un modelo autoritario de la comunidad organizada, pocas veces visto, las manzaneras controlando, y después la reivindicación de la reivindicación acrítica de la década del 70 que hace el kirchnerismo. Yo he sido bastante protagonista estos años, me honro de eso, aunque me había preparado para mi vida privada, la verdad, pero me duele, me entristece, me rasga, no sé, lo más íntimo de mi ser, cuando se reivindica Montoneros. Y cuando el presidente y la señora vicepresidenta de la Nación dejan el otro día en un acto en la EMA el 10 de diciembre, cuando dice una señora que dice la verdad. Los que estaban acá eran peronistas y montoneros. Muy bien. ¿Cuál es el orgullo? Aplaudieron. Digo, la opción por la violencia política de la generación de los 70 fue una catástrofe para la Argentina. Fue una catástrofe. Yo no entiendo cómo juegan con fuego de esa manera. Y no es la primera vez. El otro día en un seminario que hizo, creo que sí, el Ministerio de Cultura de la Nación, sí. El otro día pone una señora directora también del Ministerio de Salud, me parece, se presenta con un cartel mientras habla, un seminario contra el odio era. Genialidad. Atrás tenía la bandera de Montoneros. Digo, yo, francamente, pero esto no es para hacer una denuncia entre nosotros, berreta, es para ver el retroceso político que estamos viviendo. Nadie del 83 a la fecha se animó a reivindicar con nombre y apellido a Montoneros. Nadie. Y estos tipos te lo hacen. Ante la sorna, la burla o el guiño cómplice así de la cámpora de sus compañeros. Estamos mal. Estamos mal ideológicamente, estamos mal en valores y estamos mal en política. Tú no quieres, cada cual puede expresar, si vos querés tener ideas revolucionarias, yo, si quieren hacer la revolución socialista, humildemente pienso que llegaron 61 años tarde. El 1 de enero del 59 entró Fidel a La Habana y muy bien no le fue. 1 de enero del 59. Llegaron tarde y mal, pero ahora.
de nuevo esa reivindicación de la violencia política nos pone a todos nosotros, sobre todo en los tiempos de crisis social que ya tenemos y que se van a agudizar ante una situación muy complicada. Punto con esto, pero quería hacer el punto histórico de cómo veo las cosas de la continuidad, de la articulación de lo democrático, popular y republicano versus el populismo autoritario. Y cómo a veces nuestro mismo campo comete serios errores. Sí, comete errores. Yo creo que frente a voy a empezar por cómo caracterizó este gobierno. ¿Cómo caracterizamos? Pues una caracterización conjunta. Lo voy a decir sin amajes. Es el peor primer año de gobierno de la democracia desde el 83 a la fecha. Es el peor primer año de gobierno. Es un gobierno muy malo. No hay un solo área del gobierno en que se puedan destacar. A veces generosamente se les habla de la deuda. El arreglo de la deuda es un arreglo bastante obvio, diría yo, y sobre todo lento. Se tardó mucho en arreglar. Pareciera que el tiempo no importa. Pero concedamos que se arregló la deuda. ¿Me pueden decir un solo área del gobierno que se hayan destacado? Es una catástrofe. Gestionan muy mal. Son malos gestores. Entonces, cuando uno dice esto, dice, sos cruel. Estamos en una pandemia. El problema no es la pandemia, te lo hemos dicho 1.200 millones de veces. La pandemia es algo común a todo el mundo, que efectivamente es una tragedia. Pero el problema es la cuarentena. La cuarentena es la respuesta política de un Estado, de una sociedad, a la pandemia. Pero no quiero calentarme más de la cuenta. Tenemos 40.000 muertos. Tenemos la caída del Producto Bruto más grande de todo, la segunda caída del Producto Bruto más grande de Latinoamérica, pero una de las 10 más grandes de Occidente. Y fueron por las libertades de una forma ridícula, absurda. Los casos Abigail, los 1000 casos que podemos, el caso Solange, lo que hace el pequeño cacique feudal de Formosa, son nada más que anécdotas. Todo el año se vivió así y destrozaron la economía. Y los resultados en salud son desastrosos también. Ahora, la única tranquilidad que uno tiene es que desde, esto empezó creo que el 19 de marzo, en abril ya le sacamos el primer documento y salimos a la calle. Y algunos nuestros. Yo creo que la primera marcha, hubo otra marcha más grande, más chica, pero el 9 de julio estábamos en la calle, el 17 de agosto estábamos en la calle. Cuando estabas en la calle te decían anti-cuarentena. Por lo tanto, sos partidario de la muerte, por lo tanto, sos un asesino. Ese es el silogismo que te construyen. Asesinos, a todos nosotros. Nos dijeron asesinos. Es jodido que te digan asesino en el medio de vas a contagiar a los viejos, vas a matar a todos. Yo tuve un programa de televisión donde el señor Valdés, amigo íntimo del presidente y asesor y diputado nacional, colega tuyo, Fernando, dijo, sin que se le mueva un músculo de la cara, en el programa del Ángel los domingos en la noche, que la última marcha había costado 48 muertos. Pero sacó, viste, como parece que acá decís un número. Y el número entonces tiene validez. 48, ¿de dónde sacaste 48? Nada, se le ocurrió decir la primera pavada que le pasaba. Y eso es lo que hacen, porque es muy difícil. Entonces voy a un punto que me parece central. Todo el mundo quiere dialogar. ¿Quién no va a querer dialogar? Pero para dialogar tiene que haber un elemento común que diga, mira, esto es una taza, tiene manija, es blanca, qué sé yo, parece taza. Ahora, si yo estaba hablando de una taza y el tipo te dice, no, mi amigo, eso es una jirafa. Mira, es taza, qué sé yo. Entonces, la posverdad, en términos de la deformación permanente que hace el presidente de la Nación de los hechos, impide cualquier diálogo, porque ¿cómo vas a discutir? Si vos me decís la taza, yo te puedo decir, tomémonos el café más frío, más caliente, tomemos un té, corrámonos y tomamos Coca-Cola, pero lo que nunca vas a decir es que es una jirafa. Entonces, el poco apego a la verdad genera la imposibilidad además del diálogo. Entonces, tipos
son los tipos, hay que entender que quieren venir por vos y por la República. La primera falacia es esa. Ojo cuando hablamos de diálogo. Sí. Si hubiera es diálogo entre diferentes, entre distintos, entre posiciones, entre dos miradas de la Argentina, que lo único que yo sí creo que hay que hacer es no pensar que alguna vez pueden ser mutuamente excluyentes. El kirchnerismo va a seguir existiendo en la Argentina, mal que nos pese, va a seguir existiendo. Lo que yo debemos tratar es reducirlo a una fuerza como es estas fuerzas, digamos, extremas en el mundo, al 7-8% de los votos. La anomalía argentina es que tienen una base, llamémoslo del 20% de los votos, y pueden construir sobre los pusilánimes del resto de sus compañeros, pueden construir una mayoría. Esa es la anomalía argentina. Ahora, locos hay, en España también lo tiene, está Podemos. Ahora está ahí, agarradito. En Francia está Mélenchon y la France Insoumise. Ahora, el problema es que la anomalía argentina es que no tienen capacidad de gobierno. Esa anomalía, si lo pensamos con profundidad, fue también uno de los problemas centrales del gobierno de Mauricio. Porque, obviamente, en un país que se quiere abrir al mundo, yo también organizé el G20, la tarea en política internacional en cuanto a atracción de inversiones y generación de exportaciones fue extraordinaria. Ahora, la pregunta siempre estuvo, Fernando también trabaja mucho con infinidad de políticos democráticos de todo el mundo, que dicen, pero estos no van a volver. Siempre estuvo la pregunta sobre Cristina. Y cuando vos tengas la pregunta, eso no quiere decir, para ser claro lo que estoy diciendo, que uno piensa que lo puede excluir del sistema. Hay que reducir numéricamente a su mínima expresión. Es así. Eso se logra enfrentándolos y hablando con claridad. El presidente te iba a poner ayer, pero todavía estoy con ganas, pero voy a esperar el 31 de diciembre la canción de Sui Generis y de Nito Mestre. Él era un fabricante de mentiras. No un fabricante de mentiras. Ahora dice pero el tipo hay que tener que va a haber 300.000 vacunados de acá a fin de año. Y yo miro el relojito. Incluso los nuestros, a veces que son medio lerdos, yo le tuiteo. Bien, presidente, 300.000 en diciembre, 5 millones en enero y 5 millones en febrero. Ojalá sea certero. Para ponerlo, porque hay que... Fíjense lo que yo creo en este punto de la dialéctica de lo que hay que hacer. Hay que reforzarle su palabra, para que después no se pueda decir. Porque si no, como es Rolo Puente tira en el bar. El más malo no, era el más chanta, el que opina de todo. Viste que Rolo recibía, no es el chanta argentino, es todo junto lo que me parece que condujo a la Argentina a la decadencia. Entonces vos decís, hiciste un desastre con la economía, hiciste un desastre con las libertades, hiciste un desastre con la salud, sos el peor primer año de gobierno en la democracia argentina. Y hay que decírselo, que me digan que no, son así. Y a su vez, no hay que caer, yo no caigo por lo menos, y no sugiero caer nunca, en la trampa del Alberto Bueno y la Cristina Mala. Es un mismo proyecto político. Es un mismo proyecto político que tiene una jefa política. La que lleva el centro de la política es Cristina. Primero, es la primera cuestión sobre ese punto que a veces los nuestros caen. Eso no es cierto. Es un mismo proyecto político. Y si no lo fuera, el riesgo del peronismo cuando se desdobla, cuando te hacían el 75, vuelvo... Yo soy del 60, pero creo que cuando era jovencito, pero como iba a la Nacional de Buenos Aires, estaba muy politizado. El riesgo de cuando el peronismo se te desdobla en el poder y son la AAA y los montoneros al mismo tiempo, entonces no le dejan lugar a nadie, porque intentan construir, fíjense lo que pasa, el debate político se transforma en un debate entre sus diversas facciones y te ocupan todo el lugar. Entonces, eso, primero, no es cierto. Hay un solo proyecto político cuya jefa política es Cristina Fernández. Es bastante penoso verlo al presidente cuando ella saca una carta, pero tenía razón, pobre hombre. Y saca la segunda carta, que en las dos cartas a él lo deja como un pelele. Tenía razón, qué sabiduría la de esta mujer, cómo no me di cuenta.
Cuando le cambia la fórmula de jubilado, sí, pero que más allá de que lo que estaban haciendo el desastre que hicieron nosotros, el primer proyecto, siempre un dato a ser retenido, el único número que prometo tirar. A nosotros nos tiraron 12 toneladas de piedras por una fórmula que aplicada este año, no con perspectiva, no me jodan, no sé qué va a pasar el año que viene. Una fórmula que aplicada este año le daba un aumento del 42%. A la mínima, ellos le dieron el 35%. Y a la máxima le dieron el 24%. Quiere decir que le rompieron la cabeza a todo. Prolijito. Por supuesto, cuando uno dice la máxima, no hay que estar hablando de la máxima de otro sistema previsional, estamos hablando del tipo de 80, 90 lucas. Digamos, porque además, como siempre, destrozaron con sed de venganza a la clase media, los que ganaban un poquito más de la mitad, todo es ideológico, fueron llevando a todos cada vez más al piso. Pero aún los que están en la mínima también perdieron 7 puntos, por una fórmula que nosotros nos tiraron 12 toneladas de tierra. Pero cuando le modifican la fórmula, es una cosa insólita, ¿no? Porque el ministro Guzmán, que todo el mundo, yo no sé si lo eloge, bueno, el gabinete bueno salvo Guzmán. Yo a lo mejor, francamente, le ven algo que yo no le veo, no se lo veo. A mí me parece que no resolvió ningún problema, que la negociación de la deuda es una negociación que venía cantada, y en todo el resto de los problemas no hizo nada absolutamente positivo. Nada. Pero yo digo, es una cosa que a veces parece mentira que pase de largo. Dicen que presentaron un presupuesto para el año que viene con 4,5 de déficit. Con la fórmula jubilatoria que habían mandado primero. Ahora cambiaron la fórmula jubilatoria. Ahora, eso no les cambió el déficit. Es como decir, había puesto 10 manzanas que pesan 5 kilos. Ahora puse 3 manzanas más. Y eso, no, eso no. No, porque ahora, a ver, lo que pasa es que pasa de largo todo en la ofensiva brutal que tienen, que te largan un tema, te largan otro, te largan otro, te largan otro, te largan otro, sin darse cuenta que yo puedo decir que noto también cierto agotamiento y desánimo, no solamente de todo el mundo. Hoy en Argentina fue un año tremendo. Uno trata de seguir movilizado y salir a las calles, y es difícil, pero no se dan cuenta que haya una cierta, llamémoslo, no pasividad, pero una cierta tranquilidad en este diciembre. No quiere decir que la gente no esté tomando nota de todas las barbaridades que hace, de ella que está yendo por la República. Entonces, no quiero terminar sin decir esto. Tuvimos un año de mucho coraje, y tenemos mucha fuerza y mucho ánimo, María. Mucha fuerza y mucho ánimo. Así que vamos a ir para adelante en todo. En un año como este, que es un año sin elecciones, para la gente que tiene un pensamiento democrático y republicano, lo frenamos en los lugares que prevé la Constitución. En el Parlamento, puedo decir cosas buenas, no sé si todo estuvo a la altura de las circunstancias, pero existió un bloque que se mantuvo unido, se peleó, hubo diputados que pelearon como locos. Estuvimos en las calles, nadie puede decir que no estuvimos en las calles. Estuvimos en las redes peleando como locos. Y puede ser que, no discuto que ahora haya una pequeña pausa, pero porque lo importante, primero es ponerle límites al poder siempre, cada segundo. Pero para nosotros lo que se decide es el año que viene, que es el año electoral. Para los que tenemos pensamiento democrático, le tenemos que dar una paliza electoral en 2021 que se van a acordar, pero que se van a acordar. Pero para eso requiere convicción, firmeza, organización, movilización, unidad, pero no una unidad. La unidad la tenemos, ahora necesitamos una unidad con contenidos más profundos. Se está logrando, todo está cambiando, todo está mejorando. A veces la unidad era una unidad difícil, pero la mantuvimos. Fue un logro estratégico mantener la unidad. Ahora falta darle contenidos firmes para ponerle límites y alternativas. Yo en eso debo reconocer que soy optimista, pero no puedo dejar de decir que ella, la vicepresidenta de la Nación, con las sucesivas derrotas y demoras que tiene en el campo judicial, pese a todo lo que hace,
está dispuesta a arrinconar las instituciones. Las próximas semanas sigue arrinconando las instituciones. La carta es tremenda. Reapareció un video que la verdad que no me acordaba, pero el otro día pues sí lo ponía en A24, de ella diciendo su pensamiento político. El pensamiento es, ¿qué es lo que dice la carta? Las instituciones que vivimos en Argentina son de las de la Revolución Francesa. La división de poderes es propia de la Revolución Francesa. Imagínense, dice, en esa época no había electricidad y no había internet. ¿Cómo se pretende que esas mismas instituciones sirvan para ahora? Se quiere llevar puesta la justicia. Se quiere llevar puesta. Entonces, pero ni siquiera, porque lo que tiene, hay una cosa que tiene de extraordinario. Lo dice. Ella lo dice. Entonces, hay un riesgo de que, atemorizada por las causas que ya están escritas, que además nos quieren echar la culpa a los FER, el 95% de las causas son de antes que nosotros asumiéramos. Por favor, nosotros por supuesto dimos todos los datos, pero la causa de vialidad ya había empezado, todo ya había empezado, la causa de Otesur, todo había empezado. Quiero decir que hay que ser tiempos para estar muy atentos, muy cuidadosos, muy firmes, porque 2021 quizás empiece el optimismo del futuro que muchas veces hablamos con Mauricio. Muchas cosas no pudimos hacer. No teníamos mayoría en ninguna de las dos cámaras. Pero si en 2021 le damos una gran mayoría, ganamos claramente. En 2023, obviamente, si ganamos, es porque también tenemos más diputados y más senadores. Y ahí vamos a iniciar las reformas profundas. Es lento, es pesado, es a veces tedioso. Yo insisto, yo nací en el 60 y tengo que convivir con esta gente que combina la ineptitud con el latrocinio con una facilidad tremenda, pero son las reglas, no hay que caer en el agobio. El futuro va a ser para mejor. Porque está lleno de tipos como nosotros, que hoy un sábado a la tarde nos dedicamos a mirarnos las caritas, a decir, enamoremos no de las personas, sino de las ideas. Y me parece que eso es lo que te quiero agradecer, Fernando, en este café, dejarme poner en contacto con todos ustedes. Gracias. No, gracias a vos, Hernán. Bueno, varias cosas primero, dos cosas organizativas que está teniendo mucho éxito hemos puesto el Facebook Live, y parece que ya estamos llegando a los 200 personas mirando fuera de la sala. Nos pone muy contentos, la repercusión siempre creciente que tenemos. Y lo otro es organizativo. Está Rodrigo y a cargo no está Diego, que es el cumpleaños, está Rodrigo anotando. Los que quieren hacer preguntas, por favor, en el chat se anotan y después de que le haga una o dos preguntas sobre Hernán y que él las conteste, pasamos a las preguntas del público. No, quería rescatar dos o tres coincidencias muy fuertes. Primero, esta idea muy fuerte de que un balance mal hecho de lo que pasó en el 2001 nos costó 15 años de historia. Porque fue todo lograron imponer relatos increíbles, ¿no? Uno, para empezar, parece que lo que fracasó fue de la Rúa, que gobernó 2 años, y no los 10 años de Menem, que crearon toda una serie de condiciones que era muy difícil de manejar. Y dentro de Menem mismo el análisis cerraba, porque la crítica era el fracaso del liberalismo, neoliberalismo lo llaman, pero se refieren al liberalismo. Lo que más fracasó de Menem fueron una medida estatista, que fue la fijación por el Estado de un precio decisivo en la economía argentina, que es el valor del dólar, y el peronismo de Menem, que en vez de decir, bueno, 2 mandatos, me voy a mi casa, dijo, voy por otro, y por lo tanto aumentó todo el gasto fiscal, postergó todas las reformas, no quiso salir de la convertibilidad y creó un monstruo que sí, después se habrán cometido errores para manejar, pero que claramente la responsabilidad era del peronismo y no del liberalismo, y no de la alianza, por lo menos no en principio, ¿no? Y con te hago un pequeño punto ahí, Y los personajes. La deserción de Chacho Álvarez, funcionario, claro. Pero vas a los nombres. La señora Adriana Puigros,
viceministra de Educación del primer año ahora, del señor, ¿cómo se llama el chico que no le gusta abrir las escuelas? No lo quiero nombrar. Fue viceministra de Arias Puigros, voy a recordar que fue secretaria de Ciencia y Técnica del gobierno de la Alianza. La otra señora, la que dice Cristina para todos, no fue candidata a senadora nacional en el 2001 atrás de Raúl Alfonsín, ¿cómo se llama? La morocha. Conti. Diana Conti fue candidata a senadora nacional. Claro. Entonces, tenías la fracción populista de ellos. Por supuesto que no la querida Graciela Fernández Mejide, queridísima, pero había una fracción de los tipos que los tenías metidos adentro y que te socavaban desde adentro. Y aparte, el caso, yo cada vez que me hablan de la pata peronista, me acuerdo de la última pata peronista, que fue Chacho Álvarez. Entonces, a eso me refiero. Uno narra la historia de cómo estalló y dónde empezó a caerse el gobierno de la Rúa, tiene que decir que un peronista, Chacho Álvarez, renunció porque un grupo de senadores peronistas recibieron, cosa que es falsa, pero por lo menos se corrió la bolilla de que recibieron coimas, y un peronista, Moyano, los denunció. Entonces, es toda una locura. Pero además... Me obligás a ir para atrás en la historia. Estaba tan escandalizado de ese tema supuesto de las coimas que 7 meses después quiso volver de la mano de Caballos, y cuando entró Caballo al gobierno propuso Chacho jefe de gobierno. A ver, los escándalos le duran poco, ¿viste? Son gente... No, y después fue funcionario de ellos en un puesto... Actualmente, no fue embajador en $10.000 por mes, sí. No. Bueno, pero yo quería simplemente decir esto para decir lo importante que es hacer balances adecuados, ¿no? Y no dejarse dar la pelea, no dejarse correr. Yo creo que, lo digo un poco provocatoriamente, reivindicando. Yo creo que, excepto en economía, donde también hay que dar la discusión, porque hubo cosas que no funcionaron, pero también hubo una corrección macroeconómica que evitó que el país volara por los aires. Pero en todo lo demás, yo creo que fuimos el mejor gobierno de los últimos 50 años, no me cabe duda, en la lucha que se dio, bueno, ni hablemos en la parte institucional, las libertades, la lucha que se dio contra el narco, por la seguridad, la infraestructura, las relaciones internacionales, de un montón de aspectos en los cuales fuimos un gobierno muy bueno, y el no dejarse acorralar y dar la batalla por el pasado no es simplemente un acto defensivo, no dejarse acorralar por la autocrítica convertida en autoflagelación, es una parte decisiva, porque un balance incorrecto te lleva a perder años de historia, y es un poco lo que pasó también el año pasado. Pero bueno, yo te quiero preguntar para adelante, te quiero preguntar algo. ¿Cómo ves, hablaste del 2021, de lo crucial que es, del hecho, me parece que en esto vas a coincidir conmigo, creo que estamos en términos institucionales al borde de un colapso importante. Si ellos lo logran, van a romper el sistema judicial, y lo están avanzando por ese lado. Ahora, ¿cómo ves, qué hacemos desde el punto de vista político? Te lo pongo básico y para que vos respondas como quieras. ¿Hay que ampliar, no hay que ampliar? ¿Con quiénes hay que ampliar? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué hacemos? Como dijiste vos. A mí me parece que respecto primero, hay que tener ideas claras. Nos van a votar por nuestras ideas hacia el futuro. Alguien puso, y con toda razón, cuando uno reflexiona sobre el pasado es para sacar conclusiones para el futuro. Nunca es para hacer una cuestión forense de qué pasó. No. Lo mismo que cuando uno dice, muchachos, está todo bien. Nosotros le dejamos el 0,5% de déficit. Ojo, perdimos las elecciones por emparejar la cuestión fiscal. Ojo con lo que están hablando. Y cuando me hablan de la deuda que contrajimos para pagar el déficit de ustedes. Entonces, viste, en esto hay que ser claro, firme, pero si no, hay que concederle los tipos. Bueno, pero hacia el futuro. Hacia el futuro. Hay que construir una mayoría. La mayoría se construye con la gente. La idea pobre de que se construye una mayoría con los dirigentes es una idea pobre intelectualmente. Pobre intelectualmente. Aparte poco práctica, no es así. Yo tengo, por lo tanto, sí tengo cuidado, que me cuidé bastante. Yo cuando hablo del peronismo me refiero es el partido del poder. Yo sí recomiendo, tengo un cuidado particular
para algunas sensibilidades tipo Pichetto. Me dice que Pichetto hay que soltarlo, hay que construir, y ha dado probadas muestras, pero si no, si fuera el origen de todo, Patricia también por ahí. Entonces, soy cuidadoso en ese punto, pero ser cuidadoso en ese punto no quiere decir ampliarse hacia cualquier cosa, concretamente, para poner el nombre de eso. El señor Massa es uno de los grandes responsables de donde estamos acá, de donde estamos ahora. El señor Massa es un gran responsable, bajo su supuesta moderación, nos ha robado, o no nos ha robado, se ha pegado a nosotros y ha tomado alguna parte de nuestro descontento. El señor Massa hay que claramente demostrar que es un kirchnerista como lo fue toda la vida. Fin de la cuestión, no perder tiempo en sonceras. Massa y sus atláteres. Todo lo que reúne ahí se armó para hacerle daño a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque está, a ver, y lo quiero poner no en términos de personas, porque está el proyecto de los que no soportamos más la decadencia argentina, y los que han hecho negocios con la decadencia argentina, a todos estos tipos. No le fue mal los últimos 40 años, no se engañen. A la oligarquía sindical no le fue mal los últimos 40 años, son todos multimillonarios, son multimillonarios. Vean los nombres y apellidos de los dirigentes sindicales del 83 a la fecha, son todos multimillonarios. Entonces, ¿qué cambio quieren para la Argentina si no son beneficiarios? Eso nunca va a suceder. Ahora me decís, ¿hay gente honesta que los ha seguido? Por supuesto, sobre eso hay que poner permanentemente la atención y no nosotros enamorarnos ni de nuestro propio discurso ni de nuestras propias ideas. Yo no me enamoro, yo creo que hay que construir, sobre todo, y reconstruir, una cosa muy importante para nosotros, nuestra alianza con los sectores productivos, en términos de la Argentina productiva, llamémoslo de la famosa bandera de Boca. Nosotros hemos tenido, no hemos sabido explicar, les hicimos a todo el mundo ajustar el cinturón, sin darse cuenta que una cosa es sin explicar. Nosotros tenemos un grave problema en que no explicamos, que una cosa es ajustarse el cinturón cuando el avión está por despegar, y otra cosa es tipo que te ajusten el cinturón para estrellar el avión contra una montaña. No conseguimos explicar con toda claridad, y muchos sectores, sobre todo, llamémoslo, medio bajos, de productivos, pymes, eso es una cuestión a ser reconstruida por nosotros, socialmente. Creo que tenemos que ver un gran pivot en el sistema educativo, creo que tenemos que ser implacables con la militancia dentro del sistema educativo, implacable, no por nada se comió la ministra de Educación de la ciudad el ataque que recibió, porque puso el dedo en un lugar que estamos poniendo muchos hace tiempo, que es lo que está pasando en las aulas. Ten cuidado porque pasó acá, ¿no? ¿Cómo? La declaración de la ministra fue acá, en un café con Iglesias, la vimos en vivo y en directo. Así que cuidate, no vaya a ser que te comas una ofensiva vos también. Pero yo me como de estos tipos. Igual trato de ser cuidadoso, ¿viste? Porque no es. Pero son implacables. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo creo que la educación, la alianza con la educación, la alianza con los sectores del trabajo, la alianza con los jóvenes. A ver, los jóvenes, ¿por qué soportar? ¿Por qué creer que la mayoría de los jóvenes inexorablemente son K? No es cierto. Pensemos, porque es que si no somos, vamos a citarlo una vez más a Alfonsín. Alfonsín decía, no somos seguidores de encuestas. Por supuesto que las encuestas son valiosas. Por supuesto que los análisis de oposición, de opinión pública, tanto cualitativo como cuantitativo, son valiosas. Pero vos tenés por tus convicciones. Yo realmente me enojé muchísimo al principio de la cuarentena cuando algunos decían, no hay que criticarlo al presidente de la Nación porque tiene 85% de popularidad. Primero era mentira, no tenía 85% de popularidad, y segundo, aunque tuviera el 95%, si estaba haciendo lo incorrecto, había que hacerse igual. ¿Qué es este oportunismo de no te critico porque sos popular? Para eso me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa, tomo café y nos divertimos charlando un rato entre nosotros, podemos hacer cosas divertidas también. Digamos. Bueno, te corto para... Sí, dale, cerrá. Para precisarlo, tenemos que volver al campo educativo, a dar la discusión educativa, dar la discusión con el trabajo, dar la discusión de los jóvenes y dar la discusión del federalismo. Me parece que ese campo, en todos esos campos, hay mucha leche para sacar.
Bueno, me gustaría hacerte 1000 preguntas, pero ahí está toda la gente anotada, así que vamos a darle la palabra a Rodrigo para que invite, como siempre, les pedimos a todos que las preguntas sean preguntas, no alocuciones, y que sean lo más breves posible para dar lugar a la mayor cantidad. Y le pedimos también al orador que conteste lo más conciso para... No puedo Eso no es lo tuyo, eso no es lo tuyo. Empezamos así. No. Eso no es lo tuyo, ya sabemos. Digo, para que haya más preguntas, ¿no? Para que más gente pueda... Dale, Rodrigo, tenés la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a dar espacio a las preguntas. La primera persona que tenemos anotada es Graciela Elisa Vergel. Graciela, ¿estás ahí? Desmuteate. Ahí está. No está. Sí, ahí está. Bien, ya está. Bueno, la pregunta es muy concreta. Yo creo que están acostumbrados, y lo van a seguir haciendo, a meter temáticas que no es que no sean importantes, sino que no son oportunas, como la cuestión de meter ahora el aborto sí o el aborto no. Me parece, por reacciones que vi en la gente, que eso provocó mucha ira, yo estoy mucho en Twitter, entre seguidores de Juntos por el Cambio con legisladores de Juntos por el Cambio, y lo que quiero concretamente es, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Esto puede influenciar? Porque las amenazas son variadas, no los voto más, no sé qué. ¿Les parece? Yo creo que lo hacen para distraer y dividir. La pregunta es, ¿creen ustedes que esto puede influenciar en las elecciones legislativas? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Cuando vos sos gobierno, obviamente tenés mucha iniciativa sobre la agenda. Eso es real. Lo que nosotros no tenemos que perder de vista es, ante cualquier cuestión de agenda que ellos pretenden, qué es lo central y qué es lo accesorio. Yo no quiero decir que la agenda de la interrupción del embarazo, del aborto, sea una agenda ficticia. Es una agenda real de la Argentina. Es una visión real de la Argentina. Lo que digo probablemente era una agenda atemporal en este momento. No estaba dentro de las prioridades, las 5 prioridades de la Argentina. Pero tampoco quiero descalificarlo como decir no es parte de la agenda, porque es parte de una agenda de la Argentina. Más allá de esta cuestión, lo que uno no tiene que perder es la visión estratégica, porque nosotros tenemos un problema. Varios problemas. La visión estratégica es la alternativa populista retrógrada o la alternativa progresista democrática. Y eso no te puede dividir, no hay cuestión que te pueda dividir. Esa es la cuestión central. Como nosotros en general, llamémoslo, tenemos más apego a las ideas y nos cuesta girar, nos suele traer más problemas. Graciela, es cierto, eso nuestros pierden de vista a veces este gran panorama que es el polo democrático y progresista al polo populista reaccionario. Sí. ¿Por qué? Porque te enganchás en las discusiones, porque tenés honestidad intelectual, pero no hay que engancharse en eso, hay que separar claramente lo central de lo accesorio. También admitamos que la agenda pública hoy está... nosotros fuimos, dentro de los muchos méritos que tuvimos, nosotros le restringimos mucho la pauta a los medios. Y si bien yo creo que los medios no dirigen a la gente, porque la gente no es tonta, pero los medios te generan agenda. Entonces hay que ser cuidadosos con esto y no comerse cualquier galletita. A ver, acá estás hablando de una presidenta que te dice, una vicepresidenta que te lo dice casi en on, hay que elegir a los jueces por voto popular, ese es el fin de la República. Te lo dijo en la carta, te lo insinuó en la carta. Y nosotros, está bien, discutamos otras cosas, pero no hay que dejarlo salir de eso. Tenemos una crisis que cuando se terminen ahora los ATP a fin de diciembre, yo te aseguro que todavía los despidos ni empezaron en Argentina. Todavía lo peor de la crisis no vino. Y tenés una crisis sanitaria donde pasaste los 40.000 muertos. Bueno, hay que
llevarlo de nuevo siempre a esa agenda, llevarlo de nuevo a esa agenda, pero no porque sea una agenda para joderlo, porque es la agenda de la gente. Sí, quiero agregar una cosita. A ver, lo que me preocupa es la cantidad de gente enojada que hay. Y lo que estamos habrá que dar una batalla en Twitter, nosotros. No, Graciela se refiere probablemente a que yo he sido bombardeado. Llevo 2 días. A eso. Cosas tremendas, tremendas. No, ya sé, ya lo vi. De una pero manera lo fomentan ellos. La unidad estratégica va por arriba de ellos. La unidad estratégica nuestra es, de nuevo, no dejarlos correr de la cuestión populismo reaccionario, polo democrático y progresista. Porque si no, ninguno. Acá, obviamente, teníamos que. El tema de aborto es un tema, obviamente, muy movilizante. Pero no hay que permitir que eso divida la cuestión. Yo, en lo particular, dada la situación, quiero aclarar, para que no quepa duda, que comparto la posición de Fernando, ¿no? Para que no quepa duda. Pero dicho eso, yo, dada esta situación, hubiera preferido una consulta popular. Te dicen, la consulta popular no se puede porque es sobre temas penales. Se puede armar. Voy a poner de nuevo un ejemplo de Alfonsín, querido Alfonsín. El tema Beagle, los argentinos en 84 entregamos Picton 9 Linux. ¿Por qué? Porque hubo un fallo arbitral que dijo, la Argentina no tiene razón. Si no se hubiera ido en ese momento, a una consulta popular, el peronismo hoy te seguiría facturando, no sé, 35 años después que entregaste una parte del territorio. Pero yo los conozco. Entonces, ante temas que ponen a la sociedad en tanta tensión, creo, tampoco lo quiero imponer, que hubiera sido más pertinente una consulta popular, porque también una cosa que se haya votado hace 2 años, ahora se vote igual o distinto, pero lo digo suavemente, porque no me quiero enganchar en esa agenda, porque no quiero justamente hacer lo que estoy diciendo que no hay que hacer. Muy bien, opinamos sobre esto, ahora muy bien, ahora hablemos de las otras cosas que son lo que le pasan hoy a los argentinos. Sí, yo coincido y quiero hacer algunas observaciones sobre el tema, porque me parece que es importante, ¿no? Coincido en el análisis general. Ahora, nos ha pasado que los reclamos que se nos hacen son muy frustrantes porque se nos piden cosas que nosotros no podemos hacer. Nos dicen, pero ustedes se prestaron a esto porque es tan inoportuno. Nosotros no nos prestamos a nada. Los que tienen la mayoría y manejan la agenda legislativa y dicen qué temas se tratan en diputados y qué temas se tratan en senadores, son ellos, porque tienen la mayoría. Nosotros no tenemos esa capacidad de juntar una mayoría para tener el quórum y meter en la agenda temas. No podemos, no está en nuestra capacidad. Ni en diputados y mucho menos en senadores. Entonces los tipos que son muy hábiles te meten el mismo día aborto en diputados y baja de la fórmula de los jubilados en el Senado. El mismo día, todo el mundo hablando del aborto. Y nosotros que lo comimos 14 toneladas de piedra, miramos como... Y ahora la llevan al 29 y la dan vuelta. En el 29 va a ser al revés. Los vamos a estar con los jubilados y la Cámara y todo va a estar con los senadores. Pero no es que no la los que tienen la mayoría, ¿no? Son hábiles y tienen la mayoría. Pero por eso nunca alcanza la docencia sobre las instituciones de la República. Porque cada cual tiene sus responsabilidades en la República. Claro. Yo he sido muy crítico. Porque de gobernadores e intendentes también nuestros, que durante la cuarentena, por ejemplo, hicieron toques de queda. Macho, vos estás para alumbrar, barrer y limpiar. ¿Quién carajo te autorizó a hacer un toque de queda? Si hubiera un juez más o menos lúcido, tiene que condenarlo al intendente por abuso de autoridad, abuso de deberes de funcionario público, violación de deberes, abuso de autoridad. ¿Quién se le ocurre hacer? Ojo, lo hicieron también los nuestros. A las 3 de la tarde iban con los megáfonos todos adentro, pero por favor. Lo que quiero decir, complementando el argumento de Fernando, es, en la República hay roles, porque si nosotros no discutimos esa diferenciación de roles, nos transformamos en esa que dice, como ganamos las elecciones, tenemos que poner todos los jueces y tenemos que poner todos nosotros. Nosotros queremos el equilibrio de poderes. Ahora, por supuesto que es muy difícil. Miren, ¿saben cuál es el gran fracaso mío, Hernán? El que yo siento como más fracaso personal e ideológico.
no haber podido construir una mayoría sólida alrededor de una idea tan sencilla como es: mejores instituciones le mejoran la vida a los ciudadanos. Que es la idea que me rige. Mejores instituciones, mejor calidad de vida para el chico de Berazategui o de La Quiaca. Eso está permanentemente en duda. Y del 83 a la fecha no pudimos construir una mayoría sólida alrededor de esa idea. Bueno, vamos. Bueno, adhiero a la idea de Hernán también, la del referéndum. Tiene un solo problema, que necesitas tener la mayoría. Si no, no podés. No, por supuesto. No, pero ya a esta altura del partido esto ya se votó, saldrá Pato Gallareta en el Senado, ya se votó, qué sé yo. Ahí quería hacer un pequeño análisis, porque también es cerrado. La crítica que nos hacen en eso también es cerrado, porque nos dicen dos cosas, nos dicen, la mayoría del país es celeste, y ustedes no sé qué cosa, y le permitieron a Alberto un gran triunfo porque pudo sacar la ley. Ahora, si vos juntás las dos afirmaciones, digo, no se entiende, porque si la mayoría es celeste, que ellos saquen la ley, le debería quitar votos, no sumarles, ¿no? Entonces, ¿cuál era el escenario? Yo creo que ellos ahora van a juntar votos, si logran sacar la ley, van a juntar votos que ya tienen, porque lo que van a consolidar es el 20-30% que lo sigue, hagan lo que hagan. Y nada más. El otro 20% que también lo votó, 20-30%, la otra mitad del electorado de ellos, no sé si le gusta tanto esta ley, no sé si le gusta ver a Alberto sancionando las cosas que le gustan al grupo más extremo de la cámpora, no sé si le suma. Y si la sancionan, van a tener ganancias del lado fanático y costos del otro lado. En cambio, si nosotros volteábamos la ley en diputados, ellos tenían el mejor de los mundos, porque podían perfectamente consolidar a los fanáticos diciendo, nosotros presentamos la ley, la derecha reaccionaria nos impidió sancionarla, y no pagar ningún costo ni con el Papa, ni con la Iglesia, ni con los sectores moderados. Entonces, también en eso no hay un análisis político de las consecuencias de esto. No, por eso no hay lo que pasó, y que se quejan. Así no se puede avanzar mucho. Pero bueno, tampoco le quiero dar más importancia de la que tiene, justamente porque tiene razón Hernán, no es lo que nos une, no estamos de acuerdo sobre el aborto, seguro que acá hay gente que es celeste y hay gente que es verde, y no es eso lo que nos puede unir, eso es lo que nos puede dividir. Tenemos que pensar las cosas que nos unen para salvar la República. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Graciela, por la pregunta. Ahora el siguiente es Máximo Raggio. Hola, buenas tardes. Fernando, ¿cómo estás? Hernán, un gusto escucharte. Tengo una pregunta para Hernán, que comparto, soy del 61, también egresado del colegio, y cursé durante la dictadura militar, así que esto... Con Maniglia y Gristelli. Con Maniglia, Gristelli y Sepacuercia. Y Sepacuercia, por supuesto. Exacto, lindos muchachos, esos sí que eran pesados. Y Maniglia era comisario de Morón, lo pusieron como rector del colegio. Así que estamos un poco entrenados con eso. Ahora, yo te quiero preguntar, Hernán, ¿cómo se construye? Porque te escuché decir y anoté, muchas veces repetiste la palabra verdad y mentira. ¿Cómo construís una estrategia para derrotar a este relato? Porque la verdad parece que no alcanza. Yo te escuché el otro día en TN y la verdad no sé con qué tomás para escuchar a gente como Donda, a gente como esta chica Tolosa Paz, que inundaron el programa de mentiras. Era una mentira tras otra, y vos estabas ahí impávido con la bandera de la verdad, y parecía como insuficiente. Entonces, frente a ese relato que lo instalan, convencen a la masa de que son los salvadores del hambre, y generan más hambre y más pobreza, ¿cómo construís una estrategia? Y a Fernando después le quería preguntar sobre su proyecto, ¿qué necesita o en qué se puede colaborar? O ¿cómo es la dinámica del proyecto para investigar todas las violaciones a los derechos que existieron durante esta cuarentena nefasta, ¿no? Gracias. Dale, Hernán. No, mira, Máximo, primero, buenísimo el recuerdo. A nosotros no nos van a decir lo que fue, lo salvaje que fue la dictadura. A nosotros la represión en el colegio fue una represión salvaje. Los tipos que estaba describiendo son tipos
fascistas convencidos, y ¿qué me van a contar de esto? Y voy a hacer un pequeño chiste, ¿me permiten un pequeño chiste para entendidos? Porque viste que el Nacional de Buenos Aires está permanentemente en la picota, pero he conseguido una explicación, Máximo, a ver si te gusta. A ver. Viste que también tenemos otros compañeros que abrevan en el kirchnerismo, por decirlo delicadamente. Sí, mejor no nombrarlo porque da vergüenza, meten vergüenza. Bueno, pero tengo una explicación bien elitista como nos gusta a nosotros. La gens Julia Claudia, de los que le procedieron, por ejemplo, Augusto, Julio César, decían que eran como unos árboles que una vez se producen frutos dulces y otra vez frutos amargos. Entonces, para consolarnos con el colegio, pensemos en la gens Julia. Lo que pasa es que los frutos amargos hace rato que vienen dando. Claro, son más. Es una explicación. A otros les gusta la otra. A mí me gusta la generación de frutos dulces y la generación de frutos amargos. Más allá del chiste o del autoconsuelo, ¿cuáles son las tácticas frente a la posverdad? Aferrarse a la verdad. Yo insisto, ayer a veces uno es poco comprendido, debo reconocerlo. Ayer puse en Twitter diciendo, el presidente de la Nación dice 300.000 vacunados en diciembre, 5 millones en enero, 5 millones en febrero. Espero que haya sido certero. Lo mismo que le pasa a Fernando, que lo critican por sus posiciones sin entenderla mucho, me pasa a mí, dice, pero usted es un tonto, ¿cómo todavía le cree? Pero hay que explicar demasiado, ¿no? Hay que agarrarles lo que dice, una pequeña táctica, lo que dicen, y reafirmársela, porque después le vuelve como un boomerang. No tiene ningún problema en mentir. A ver, estamos hablando de alguien que agarró una charla privada con Mauricio. Una charla privada, es una charla privada, que los que tenemos alguna experiencia, es utilizar una charla privada para una cuestión pública, es muy peligroso, muy peligroso. Y además tergiversó y mintió, dijo que Mauricio le había recomendado que dejara que la gente se muriera en la vereda. A ver, es patológico. Entonces, es muy jodido. Ahora, ¿cómo peleas contra eso? Remarcándolo, y sobre todo, con un proyecto de futuro. Sí, señores, miren lo que están haciendo, basta. Ellos usan dos argumentos. La comparación con el mundo. Hay que poner los videitos cuando se comparaba con el mundo. A ver, no es que nos protestó Brasil manejado por Bolsonaro o el Chile Piñera. Noruega. El País Vasco nos mandó nota de protesta, el gobierno vasco, Finlandia. ¿Vos alguna vez pensaste que la Argentina se iba a pelear con Finlandia? Alberto lo hizo. Con Finlandia nos peleamos. Entonces, hay que ponerlos permanentemente de cara a la verdad. Él tiene una posibilidad, ¿viste? Que él es autorreivindicativo. Él siempre dice, como decíamos, como les dije, como decíamos, como les dije, y es una pavada. Igual, ese es un argumento, y el otro argumento es contrastarlos contra la realidad. Muchachos, dicen que no se saturó el sistema sanitario. Yo qué sé, hay 40.000 muertos. Yo soy ingeniero civil, hay 40.000. Estamos entre los 10 primeros del mundo y es un dolor tremendo para todos. ¿Qué me hablan? ¿De qué me hablan de la vacuna? No sé, una vacuna marciana va a traer. Yo no puedo creer. Pero ni el dato, porque si uno lee el libro de Fernando, que es dato, ni con el dato pueden callarse la boca. No pueden decir nada y siguen instalando la mentira. Vos sabés que eso yo lo veo como muy peligroso porque eso los va corriendo del debate público porque dice más, sí, está bien, tienen razón ustedes, pero le vamos a ganar igual. Eso es el punto, que es muy peligroso. Dice, cuando ellos abandonan el debate público, no importa, está bien, no importa, igual le ganamos, más o menos. Entonces, una segunda cuestión es siempre traerlos al debate público, obligarlos al debate público, y no dejarlos que se solacen en sus contradicciones. Eso me parece correcto, sí. Sí, te contesto rápido lo de CONADE, que es interesante. Ayer tuvimos una reunión varios diputados con Mauricio y salió exactamente el tema, por la preocupación que tenía él de la cantidad de aberraciones y violaciones aberrantes de derechos humanos que hemos tenido.
Hernán mencionaba el caso Abigail, el caso Solange, el caso del chico que intentó cruzar a nado del Bermejo y se ahogó, hubo desapariciones seguidas de muerte, Facundo Astudillo, Luis Espinosa, toda una serie de locuras que son aberrantes. Y sí, el proyecto mío, que es crear una comisión, una CONADEC, una Comisión Nacional de Investigación bicameral, de investigación de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena, bueno, necesita primero tener mayoría para aprobarse en comisión, y después pasa a recinto y también se vota. Yo sé perfectamente que no tenemos mayoría, entonces el objeto de presentar el proyecto son dos. Uno, poner de relieve el hecho, o sea, poder hablar del hecho y decir esto, hay una forma de tratarlo institucionalmente, que es investigar, castigar a los responsables y que seamos nunca más. Que esto no nos vuelva a pasar. Y segundo, además del debate público, también pensar que si volvemos en el 2023 con mayorías, quizás sí podamos hacer retrospectivamente un análisis de esto y juzgar a quienes han permitido todo esto, porque el nivel de locura, violaciones, como para miles de personas, ¿no? Estar parado en el exterior y que tu país no te deje entrar es una verdadera locura, ¿no? Y han cometido muchísimo de este tipo, y creo que es importante poner una vara, es decir, esto no debió pasar, se castiga y nunca más. Me parece muy valioso, sí. Gracias a los dos. Muchas gracias, Máximo. Continuamos con las preguntas. Les recordamos brevedad, por favor. Y la siguiente es Claudia Diamante. Claudia, ¿estás ahí? Si no, podemos pasar a una pregunta que mandó Iván Pérez Charmac al chat. Se le dejó de funcionar el micrófono y pregunta para los dos. ¿Qué visión política y social tienen en base al futuro? Yo, permitíme arrancar, Fernando. Hay una cosa que nosotros no podemos dejar de ver. Esta es una sociedad muy injusta. No podemos dejar de percibir la injusticia. No debemos ser los abanderados de la igualdad de oportunidades. Los abanderados de darle a cada cual la posibilidad de desarrollar su vida. Nosotros nunca tenemos que caer en la trampa de dejar de observar que esta sociedad no le brinda oportunidades a todos. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente por eso y nunca regalarles al populismo la bandera de la lucha contra la injusticia. A nosotros nos duele la injusticia, nos duele la desigualdad. Lo que pasa es que proponemos remedios absolutamente distintos, no tenemos nada que ver con la Argentina de los planes eternos. En cualquier ejemplo nosotros tenemos que discutir cómo ponemos incentivos para el que se esfuerza. Por eso no hay nada que me aleje más, lo vuelvo a repetir, y si pudiera poner un título a mi charla hoy es el peor primer año de gobierno del 83 a la fecha, el peor primer año de gobierno del 83 a la fecha, lo voy a decir 1000 veces, porque ejecutó pésimo, con valores pésimos. A ver lo que hizo él con el tema mérito, no leyó un pito. El tema meritocracia, por supuesto que hay críticas, pero las críticas ¿cuáles son? La crítica hay toda una amplia literatura, Fernando lo conoce perfectamente también, Rawls, por decir un caso, teoría de la justicia. Pero, ¿de qué estamos hablando? Lo que se está hablando es si no pudiste efectivamente poner una cuestión de igualdad de punto de partida. Pero eso no es el problema, eso no es criticar a la meritocracia, es otra cosa. Él critica al mérito, no a la meritocracia. Es terrible lo que hace conceptualmente. Y eso no es un problema teórico. Vuelvo al tema jubilados. Ellos le declararon el revanchismo a los sectores medios y a los sectores que no los votaron. No puede ser que estén haciendo sufrir espantosamente, por supuesto al de la mínima, pero mucho más al que gana aquí una jubilación de 40.000 mangos porque prácticamente le dan un tratamiento de aristócrata.
¿Qué es esta locura del impuesto a la riqueza? ¿Qué es esta locura? Es un disparate. Yo creo, gran mérito de los legisladores Juntos por el Cambio, no haber caído en ninguna tentación, ¿viste? Porque acá el populismo se te mete dentro de la grieta tuya. Es la tentación de decir, vamos a hacer un impuesto a los ricos. Una mentira más de Máximo Kirchner y de sus amigos. Entonces, la sociedad que uno se imagina es una sociedad democrática y que proponga como remedio a la injusticia darle oportunidades e incentivos para todos y no planes para todos, para sintetizar. Sí, ¿qué futuro veo? Depende, es un futuro abierto, el futuro siempre es abierto, en la Argentina es imprevisible, no abierto, no se sabe, porque en corto plazo preveo situaciones dramáticas. Me parece, coincido con que lo peor de la crisis no está todavía y que va a ser difícil desde todo punto de vista la salida. Ellos patearon para adelante. El otro día, no sé qué economista, creo que Lucho Laspina, me decía muy graciosamente que Alberto estaba tratando de llevar la crisis para adelante, empujarla con la panza, a ver si llegaba hasta marzo, evitando la devaluación, que es cuando empiezan a llegar los dólares y más o menos tenés 2 o 3 meses de calma. Pero yo la veo muy complicada porque ya no tienen dólares, porque está todo parado. La gente también está montando en cólera, porque cuando estás encerrado no consumís. Pero tenés que empezar a ir a trabajar y gastar en el colectivo, y gastar en comer un sanguchito, tomar un café, y se abren las oportunidades de, no sé, ir al teatro, ir al cine. A medida que vos te vas reincorporando a la vida, te encontrás con que lo que tenías antes, que te alcanzaba para ciertas cosas, te alcanza ahora para lo de la cuarentena. Y cuando querés volver a las otras cosas, explotó. Y eso en algunos casos, ¿no? Ni hablemos del nivel de despido. Estos muchachos, el Partido del Primer Trabajador perdió 300.000 puestos de trabajo en el primer trimestre, con 10 días de cuarentena, del 20 al 30 de marzo. 300.000 puestos de trabajo. Nosotros nos criticaban por nuestro problema de trabajo, nosotros aumentamos 700.000 en 4 años, y fue poco. Ellos perdieron en 3 meses 300.000, y dale que va. Y atrás de eso, 3,5 millones, y si me dice hoy la desocupación, sobre la base de la misma propensión a buscar trabajo, es decir, con la misma población económica activa, la desocupación real andaría alrededor del 40%. Es una locura, es un nivel de locura absoluta. Así que yo veo momentos muy críticos a corto plazo. Me congratulo de la unidad, porque nos hemos peleado, ha habido discusiones, ha habido cosas que a mí no me han gustado, y probablemente del otro lado tampoco les habrán gustado cosas mías, no sé, pero estamos juntos, las seguimos peleando, y la realidad va terminando está terminando de acomodar los melones, ¿no? Porque arrancar, como dijo bien, una cosa es que vos digas, bueno, démosle una oportunidad, es un gobierno que recién empieza, en una de esas Alberto la frena a Cristina. Yo no tuve nunca esa esperanza, pero puedo entender que alguien haya arrancado por ahí. Hoy, después de la experiencia que hacemos, me parece que ya está muy claro, ¿no? Si vos te sentás ahí y después los muchachos te clavan los puñales por la espalda, me parece que estás obligado a tomar razonabilidad. Y me parece que es una buena señal la reunión que hubo ayer de la mesa de Juntos por el Cambio y la presencia que hubo ahí. Y me parece muy bien que digamos, bueno, basta de halcones y palomas, ahora vamos todos juntos a defender la República, vamos todos juntos a pelearla, y cada uno lo hará con su estilo. Y algunos que somos jugamos más bien de número 5 que mete pata fuerte, y otros juegan de otra manera. Pero me parece que es muy importante el logro que destacó Hernán. Tenemos la unidad, no nos hemos separado, eso es muy importante. Cuando Cristina fue por todo y anunció el vamos por todo, fue porque había sacado 54, pero sobre todo porque el primer opositor había sacado 17, ¿no? Un papelón. Y vos leías la lista de opositores y eran todos los más colaboracionistas posibles, que eran Wiener, Alfonsín, Rodríguez Sá,
Dualde y no me acuerdo qué más, un panorama de prácticamente de no oposición. Yo me lo acuerdo bien porque yo me quedé afuera del Congreso y mi campaña fue votar, yo estaba en la coalición cívica en ese momento, votar coalición cívica, no te quedes sin oposición. Bueno, ya sabemos lo que significa quedarse sin oposición y fue una gran cosa, el 41% abrió una perspectiva y el hecho de haber terminado el gobierno no es un detalle menor, hace muy bien Hernán en destacarlo, es un detalle trascendente porque les quita una idea básica de ellos, que es los únicos que sabemos gobernar esto somos nosotros. Somos chorros, gestionamos mal, hay más pobres, pero los únicos que podemos evitar el caos somos nosotros. Bueno, acá no hubo caos, y bueno, ahora tendrán que ver ellos. Estamos viendo un experimento que no es inédito, que es el populismo gobernar sin recursos. El populismo es tan fuerte, cierro con esto, porque yo siempre digo que hay que hablar poco y después hablo un montón. El peronismo es tan fuerte como ideología, como sentido, no como ideología, porque no tienen ideas, pero es tan capaz de sentido común, que muchos de nosotros dicen, es la primera vez que tienen que gobernar sin recursos. Mentira, gobernaron sin recursos y hicieron un desastre. En el 70 y pico, que agarraron una curva enorme de los commodities hasta el 73, 74, después agarraron el problema del petróleo, la suba del petróleo, y se vinieron a pique en un año. Y la segunda vez que gobernaron sin recursos fue con Dualde, que también tuvo que asumir en una situación, y duró un año Dualde, ¿no? Hizo el ajuste, cortó cabezas, cortó pies, cirugía sin anestesia, pero se fue en un año. O sea, ellos también tienen ese problema. Entonces, ¿cómo hacen para instalar que los únicos ciclos son los que duraron 10 años y que empezaron por 3 o 4 años felices, que fueron Perón, Menem y Kirchner? Es también otra habilidad que tienen, porque realmente creo que ellos hacen todo mal, menos una cosa que hacen extraordinariamente bien, que es la construcción de la leyenda y el relato. Rodrigo. Bueno, gracias Hernán. Y Fernando, últimas dos preguntas. Pasamos el límite de hora y media. Perfecto. La siguiente para preguntar es Noemí. Sí, bueno, muchas gracias. La pregunta para cualquiera de los dos. Una tiene que ver con paso sí o paso no, porque realmente no lo entiendo. Lo único que entiendo es que las leyes se cambian de acuerdo a la conveniencia, porque hasta donde recuerdo las instaló Kirchner. Tengo una remota idea de cuál es el sentido de las PASO, pero bueno, quisiera saber eso. Y la otra es, dejando de lado, digamos, a ver, siendo el Poder Judicial un poder absolutamente independiente, más allá de los ataques de la vicepresidenta, a ver, ¿cómo se podrían materializar esos ataques? Que no fuera cambiando la Constitución, o no sé, se me ocurre que otra forma puede ser aumentar la Corte, el número de miembros de la Corte. ¿Cuáles son los atajos que pueden encontrar para destruirlo? Y pregunto esto como para estar atentos. Claro. Hernán, dale. Yo diría dos cosas. El peor primer año de gobierno de la historia democrática consigue además atacar el sistema electoral y atacar la justicia. Las modificaciones del sistema electoral siempre son opinables. Lo que no es opinable es que no lo podés hacer en el medio de la inmediatez de lo que te viene un sistema electoral. Nosotros lo discutimos mucho el año pasado. A nosotros nos convenía hacer las PASO. Evidentemente, estábamos en lo peor de la crisis económica. Sin embargo, privilegiamos un criterio institucional de no cambiar las reglas del juego en el medio del cruce del río. Y eso no es ser tontos, es privilegiar las instituciones. Esperen un segundo. Sí, la agarro yo. Tema PASO. Sí, las PASO le sirven a la oposición para ordenarse. Nosotros no nos olvidemos que fuimos un gobierno que nació de las PASO. Las PASO entre Carrió, Sanz y Mauricio, que consagraron a Mauricio. Y hubiera sido muy difícil para el radicalismo. Recuerden que el radicalismo se agregó, fue el último que se agregó en Gualeguaychú, en una convención muy movida, donde volaron sillas, y le hubiera sido muy difícil al radicalismo que quería
formar lo que después fue Cambiemos, convencer al resto, si no estaban las PASO, porque una cosa es que vos digas, vamos a Cambiemos, y el candidato a presidente es Macri, que hubiera sido inaceptable para gran parte del radicalismo, y otra cosa fue, no, vamos ahí, pero competimos con la candidatura de Sanz. Todos sabían que Sanz perdía, pero tenías tu candidato. Entonces, las PASO son muy importantes. Y el gasto de las PASO, aunque exista, es relativamente bajo. Yo veo mucha preocupación en este tipo de gastos. No hablo al gasto político inútil, al gasto político útil. Son gastos para hacer elecciones, para mejorar la capacidad de elegir que tenemos. Ahí es fundamental, porque el problema que tiene la Argentina no es de recursos, es que tenemos mala dirigencia. Entonces, invertir en un proceso que permite mejorar la dirigencia es muy importante. Y es importante inclusive, contrariamente a lo que dicen muchos, como dicen ahora, un popular opinion, las PASO son importantes, inclusive cuando no hay un candidato opositor. ¿Por qué? Ustedes supongan que hay un partido gobernado por un grupo poderoso que hace rato que está en el poder, etc. Y que aparece un grupo renovador que quiere justamente disputar ese poder del partido. Si no hay PASO, el grupo que está en el poder dice, miren muchachos, háganse otro partido, váyanse a otro lado, listo, esto lo manejamos nosotros y ya está. Y si quieren hacemos una interna, pero la interna la maneja el aparato y por lo tanto el grupo del poder sabe que gana abrumadoramente la interna. Si hay PASO, la cosa cambia, porque los otros dicen, bueno, pues yo voy a la justicia electoral, me presento y te armo una PASO. Ah, bueno, pará un poquitito. Ok, sentémonos a discutir. Ok, le damos el tercer puesto acá, un concejal acá y qué sé yo. Y eso produce una renovación. Después por ahí no hay PASO, porque se pusieron de acuerdo y armaron una lista de consenso, pero una lista de consenso donde los renovadores tienen posibilidad de entrar. Entonces es falso, inclusive cuando se dice, no, ¿para qué sirven si no hay candidatos? Sirven porque obligan a una renovación o ayudan a la renovación de los partidos. Y son un gasto relativamente bajo en la importancia que tiene tener una dirección política mejor de la que tenemos, una dirigencia política mejor, porque ese es el verdadero problema del país. Pero estabas vos, Hernán. No, estoy totalmente de acuerdo, pero aún en esa discusión también estaba formal. En el medio del río no se debe cambiar. Ahí pone alguien boleta única, estoy totalmente de acuerdo. La boleta única cambiaría muchas cosas, pero eso es de nuevo como el otro tema que hablamos antes, todo falaz. Te intentan poner una agenda para discutir otras cosas. Hay que defender las PASO en estas circunstancias, porque además nos ayuda. La segunda cuestión, yo todavía no lo pude leer en completo, pero leí extractos del informe creado por la comisión que creó el presidente de la Nación para tocar algunos temas como de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, etc. No deja de asombrarme, entonces ahí está el catálogo de las amenazas. El catálogo de las amenazas está en ese informe. El catálogo de las amenazas, el presidente de la Nación, que no tiene ningún problema, hay que verlo ese 5N, el otro día estaba con Silvestre. Ahí se suelta el hombre. Dijo, sin que se le moviera un músculo de la cara, que en realidad el número de integrantes de la Corte no era una cuestión tan importante, que era pragmático. Si había ampliarlo, lo ampliaba. Mejor dicho, mandaba un proyecto de ley. Por lo tanto, ahí ya ves una amenaza. El cambio en el sistema de la elección del procurador es una amenaza brutal, porque el procurador es la cabeza de lo que se llama, después de la Constitución del 94, el cuarto poder. El procurador, y cuando vas a un sistema acusatorio, tiene un enorme poder en la Argentina. Cambiar la regla de juego para la elección del procurador es una enorme peligrosidad en cuanto a la cuestión de apoderamiento del Poder Judicial. Los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura, idem. A mí, por lo tanto, ahí hay toda una agenda. La agenda te la está diciendo ese mismo informe. A mí no deja de asombrarme el bajísimo nivel de discusión que a veces se genera en la opinión pública, cuando en ese mismo... Estamos hablando de un informe creado por un decreto del presidente de la Nación, una comisión, que creó 11 miembros, donde él los designa, ¿no? Él decide este, por supuesto, el doctor Veraldi, abogado defensor de Cristina Fernández. Ahora, él decide todo, y después,
todos entramos en una discusión absurda, no, en este ítem hay un dictamen de 6 contra 5. Como si los tipos hubieran sido elegidos, como si fueran jueces, como si fueran diputados, digamos, como si eso fue decidido por el dedo del presidente. ¿A quién corno le importa si votaron 6-5, 7-4 o 10-1? Si es todo... A ver, yo creo que a veces nos toman por tontos o realmente hemos caído en el nivel de debate público al subsuelo. Señor, este es un informe de una comisión asesora designada a dedo por el presidente de la Nación. ¿Es su derecho designarla a dedo? Sí. Ahora, no me vengan a jorobar con mayorías y minorías en el seno de la misma comisión que él decidió a dedo. Pero te insultan la inteligencia estos tipos.